El de hoy es un paseo muy importante porque con el de hoy vamos a comprender gran parte de la historia, del patrimonio, del territorio que hoy conocemos como provincia de Soria. Estamos en la fortaleza de Gormaz. Jesús, es un placer volver a verte y más en este contexto, conociendo esta fortaleza. Como decimos, gran parte de la historia de nuestro patrimonio se comprende a través de Gormaz. ¿Por qué se comprende a través de Gormaz? ¿Por qué es tan importante esta fortaleza? Bueno, es importante en primer lugar por la ubicación. Estamos en lo alto de un promontorio situado en la margen derecha del río Duero, del que consta ya había asentamientos en la Edad del Bronce y en la Edad del Hierro, hasta la época celtibérica. Estamos hablando de un rango cronológico entre el siglo XIV, siglo II a.C. aproximadamente. No consta, sin embargo, que haya vestigios romanos ni visigodos, pero es fundamental por el carácter de fortaleza, de una fortaleza básica, estratégica en lo que es la defensa y el control de la llamada frontera media. Tenemos presente que si estamos en lo alto de un promontorio, la ubicación ya nos está marcando una voluntad defensiva. Y si efectivamente comprobamos la construcción, tanto la situación como la construcción tienen una voluntad y un propósito netamente defensivo. En concreto, parece ser que en este mismo lugar hubo ya una fortaleza cristiana. De hecho, Ben Hayyan habla en alguna crónica como en el año 934 después de Cristo, el 322 de la Égira, ya hubo una expedición para atacar este castillo cristiano. Habla en concreto de la crónica del río Oaxima, que sería el río Ucero, cómo se acercan los musulmanes a esta zona. Después caen en manos cristianas y musulmanas de forma sucesiva, pero lo fundamental, estamos hablando de la impronta califal, de la época califal, del siglo X, mediado del siglo X, cuando este castillo adquiere pues la morfología que hoy contemplamos, independientemente de algunas adiciones de la Baja Edad Media del siglo XIV, ya de época cristiana, que veremos a continuación. Por tanto, la importancia radica en ese hecho de la época califal. No tanto por su extensión, que es verdad que el castillo de Gormaz en el que estamos es famoso porque es el más grande de todos los castillos que hay en Europa, sino también por la condición y la función de esta fortaleza. ¿Por qué? Porque se convirtió en un refuerzo fundamental para Medinaceli, que era el cuartel general del califato en ese momento, y también porque por la situación estratégica permite ser un núcleo nodal donde se podían tener intercomunicaciones entre una red de fortalezas y de atalayas que en pocos minutos podían dar señales de intercomunicación entre ellas. Estamos hablando de toda esa red de fortalezas de atalayas de la zona y singularmente fortalezas pues como la de San Esteban, de Osma o incluso la de la propia Atienza. Y es ese carácter de refuerzo de la línea fronteriza del Duero cuando el cuartel general estaba en Medinaceli, lo que hizo de este castillo de Gormaz un referente fundamental en la posición estratégica militar geopolítica del siglo X. Y esto es muy interesante. Hoy nos vamos a centrar en ese segmento de la historia, a partir de ese siglo X, esos años de reconquista. Y es muy interesante porque, claro, veníamos hablando en programas anteriores de la ermita de San Baudelio, hablamos de la repoblación del Duero, hemos venido hablando en Osma, de lo que fue la diócesis de Osma-Soria, de su restitución, de toda esa importancia que tuvo también precisamente en la repoblación de la línea del Duero. Hemos estado en Medinaceli, como decimos, que fue la fortaleza, bueno, el cuartel general, ¿no?, del califato de Córdoba en aquellos años, y hablamos también de San Esteban de Gormaz, de lo que fue el burgo de Osma. Como te digo, todo esto no se entiende si no se entiende antes la fortaleza de Gormaz, y esto me parece muy interesante también por lo que tenemos aquí detrás, y es que si miramos al paisaje entendemos perfectamente por qué este lugar es tan importante, porque ahí tenemos el Duero y porque ahí tenemos un paso, tenemos un puente. Ese puente realmente lo marca todo. Sí, efectivamente, es la época de defensa, pero también de comunicación. Una buena defensa también supone tener buena información y buena intercomunicación y refuerzos en enclaves básicos en esa línea fronteriza. Claro, tenemos que situarnos en ese momento en el cual esta zona era de una gran inestabilidad militar, lo cual suponía también una manera de contar con una población esencialmente militar.
también lógicamente con personas que tenían que hacer frente a las necesidades de los propios ejércitos. Y esa situación estratégica, ese enclave, nos muestra cualquier visión panorámica que podamos ver desde aquí. Es que vamos hacia el norte y tenemos toda la sierra de los montes de la cordillera ibérica. Miramos hacia otro lado, nos encontramos con toda la zona de Somosierra y todo ese núcleo de información y de intercomunicación era fundamental desde el punto de vista militar, defensivo o también atacante en su caso, ¿no? Porque al ser zona fronteriza, los que se hacían con el poder de la fortaleza tenían la obligación de defenderla, claro, mientras que los que aspiraban a conseguirla tenían la obligación de atacarla. Y en esa dinámica, en esa dualidad entre defensa y ataque, vamos a encontrar buena parte de la razón de ser de la ubicación, pero también de la construcción de la propia fortaleza de Gormaz. Pues cojo el guante. Si vamos a hablar de la construcción de la fortaleza de Gormaz, tenemos aquí algo que es muy significativo respecto a esta construcción, cuya función era defensiva. Vamos a ver lo que tenían que pasar los soldados si lograban hacer un ataque directo a esta fortaleza de Gormaz, porque bueno, viendo lo que vamos a ver ahora, comprendemos de mejor manera que lo que se utilizase fuesen asedios, no ataques directos. ¿Te parece si pasamos a la puerta al Alcázar y vemos lo que podría ocurrirles a los valientes que quisieran entrar en Gormaz? Estupendo. Jesús, si ya habían conseguido pasar por la puerta principal... Y primero subir. Es verdad, porque nos hemos saltado ese paso, que hay que subir hasta este cerro. Subir con las armaduras, con las espadas, con los escudos, pasar esa primera puerta, con arqueros, con gente tirándote piedras, con agua hirviendo, lo que fuese. Logras pasar por ahí y te encuentras con esto. Y lo que tenemos aquí, que ahora claro, lo podemos ver porque está un poco más hundido, pero en aquel momento era un foso con agua y un foso con una puerta levadiza, es decir, que te la cerraban en cuanto llegabas hasta aquí. Sí, así es, ya hemos pasado los obstáculos de tener que subir al promontorio, al alto del cerro, con arietes, otras líneas de ataque, otros elementos de ataque, hemos podido traspasar la puerta con todas las guarniciones defendiendo el castillo, llegamos al Alcázar, que es la parte principal de la fortificación, y antes del Alcázar nos encontramos que estamos justamente ahora en medio de lo que sería un foso lleno de agua, que es un obstáculo añadido para el acceso al Alcázar. Tenemos que atravesar ese foso. Y eso es complicado, y es el primer obstáculo. Una vez ya subiendo, una vez ya que hemos accedido al castillo, es el primer obstáculo que tenemos que ver para poder asaltar el Alcázar, que es la zona más importante, donde residía el alcaide de la fortaleza, con toda la guarnición más fuerte, también los edificios administrativos y otro tipo de elementos auxiliares, pero claro, la parte fundamental es hacerse con el Alcázar. Este foso impedía el acceso directo porque estaba lleno de agua y había que, lógicamente, pasar ese foso. Muy probablemente aquí habría una puerta levadiza que también habría que arrumbar si se quería acceder. Y claro, este es un obstáculo añadido a toda la situación que hemos visto antes, pero no es el único, porque veremos más, ¿no? Por cierto, que en este foso se aprecia como también había una serie de desaguaderos, porque cuando no había necesidad de defensa, lógicamente el agua pues, se dejaba correr y no se llenaba el foso, se tapaba cuando había que llenarlo, los desaguaderos, pero en época de que no había peligro de sufrir un ataque, esto permanecía seco. Venga, hemos subido hasta el cerro, hemos pasado a la puerta principal, hemos conseguido pasar el foso, hemos conseguido zafarnos de las defensas y llegar hasta aquí, hemos conseguido tirar esta puerta levadiza, ¿y qué nos encontraríamos aquí? Precisamente un muro, es decir, no nos encontraríamos la entrada que tenemos hoy en día. No es la entrada directa, aquí había un muro disuasorio que se ve perfectamente en todo el trazado desde la puerta de la Torre del Homenaje hasta llegar aquí, y en lugar de poder entrar directamente a la puerta tendríamos que girar hacia la izquierda, de tal manera que nos encontramos también con otra serie de elementos que son los soldados de defensa de la guarnición, que frente a los obstáculos físicos tenemos los obstáculos de quienes están defendiendo el Alcázar desde arriba, con lo cual esto supone que pues, crear más trabas para aquellos que tenían que asaltar
el alcázar o la alcazaba. Claro. Y esto se ve claramente cuando hacemos este recorrido. Claro, por aquí vamos y bueno, pues pasamos y volvemos y que igual nos da. No, porque ya no es entrar directamente, sino que tienes que venir a apurar precisamente casi en la vertical de las defensas y soportar todo tipo de ataques. Claro. Con armamento, con piedras, con otros elementos que, claro, ya estamos en una situación de que la avanzadilla está arriesgando mucho su vida para poder acceder a la conquista del Alcázar. Vamos por aquí, nos imaginamos, igual con los Bueno, escudos pues sí, en la como cabeza, fuera. con lo que pudiésemos llegar. Y encontramos, pues claro, una torre aquí, otra aquí, y aquí tendríamos otra puerta que tendríamos que tirar. Otra puerta que hay que derribar, además con unos restos de una ladronera que se ven perfectamente arriba, con esas ménsulas, ahí serían pues unos elementos de defensa que cuando accedemos precisamente a la vertical, pues estamos todavía a merced de los ataques desde esa ladronera. Claro. Y la puerta está cerrada. Vamos a conseguir tirar la puerta. Hemos tirado la puerta de acceso a la torre del homenaje, estamos a expensas de los ataques de la ladronera de arriba, lo hemos conseguido derrumbar la puerta y ¿qué nos encontramos? Con que tampoco hay acceso directo. Claro. Que hay una puerta acodada, una entrada en codo, es decir, en 90 grados, de tal manera que si hemos cogido un ariete de 4 o 5 metros para poder derribar la puerta, entramos aquí y no podemos entrar en rectitud. Claro. No podemos utilizar el ariete para poder, no hay maniobrabilidad No hay. para coger el ariete largo y poder derribar la última de las puertas que nos darían acceso al Alcázar. Esta es la puerta en codo o la puerta acodada o entrada acodada, que es el último elemento disuasorio físico de la construcción. Ojo, Luego tenemos, primero que subir, la primera puerta, el foso, la puerta del foso, el muro disuasorio, las dos torres en los laterales, flechas, piedras, arriba, una puerta en codo, entramos y encontramos con que no podemos entrar, con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que son elementos constructivos defensivos para garantizar con mayor seguridad pues la fortaleza, el alcázar, la alcazaba. Bueno, esto es lo que pasaría en los siglos X, XI, cuando alguien trataba de entrar en la fortaleza de Gormaz. Hoy si vienen a Gormaz no les van a tirar ni piedras, ni flechas, ni les van a tirar agua hirviendo. Hoy podrán entrar como hemos entrado nosotros y entrar hasta esta alcazaba, que si te parece, Jesús, pasamos y vemos también lo que es el espacio central de la fortaleza. La alcazaba era el lugar central de cada fortaleza, no solo en Gormaz, en todos los castillos que tenemos a lo largo de la provincia. Y bueno, aquí lo que encontramos es diferentes espacios. Aquí era donde residía el alcaide, es decir, por así decirlo, para que se entienda, el jefe de la fortaleza, y donde estaban también las guarniciones principales, porque ¿cuántos soldados podían entrar en esta fortaleza de Gormaz? Se han calculado cantidad de contingentes, ¿no? En función de la extensión, tenemos que tener en cuenta que esto podía ser también un núcleo de servicios militares a otras zonas, ¿no? Si hablamos de una extensión como la del castillo de Gormaz, la cabida de tropa era altísima. Pero como bien dices, esta es la zona VIP, esta es la zona fundamental del castillo, tanto por la protección de la defensa, como por quienes aquí residían, como quienes aquí estaban. El alcaide, efectivamente, el jefe militar, el gobernador de la fortaleza, tenía su palacio, tenía su guarnición y también tenían toda una serie de dependencias administrativas para el funcionamiento y para la gestión de la propia fortaleza y de los territorios del entorno en su caso. Y en este alcázar, en esta alcazaba, pues llama la atención alguna serie de elementos, independientemente de los restos de construcción,
que podemos apreciar pues algunos detalles como algunas puertas pequeñas o poternas que servían para poder entrar y salir de forma más discreta, no utilizando las puertas principales del alcázar. Como podemos ver desde aquí también, pues todo el paseo de ronda en lo alto de la muralla, entre las almenas, los merlones y, lógicamente, pues los restos de los aljibes que servían para depósitos de agua. Se dice que quien resiste gana, ¿no? La resistencia la garantizaba poder contar con una cantidad importante de agua que se depositaba en efecto en el aljibe que tenemos a nuestra espalda. Eso suponía que quien defendía ganaba días, podía contar con alimento, pero sobre todo podía contar con agua. Agua que sí, en efecto, pues podía proceder pues, de la propia lluvia, de los tejados de la propia fortaleza, pero que también agua que se acarreaba desde el Duero, pues porteándola, ¿no? desde abajo hacia arriba. Y efectivamente aguantar un asedio era importante porque eso podía facilitar poder contar con tropas amigas auxiliares por tierra para poder desmantelar el asedio, cosa que ocurrió en más de una ocasión. Los ejércitos que están en la parte de alrededor asediando, el principal problema que tienen es el desgaste de la población de arriba, pero también que pueden contar por parte de la población de arriba defensiva con elementos de tierra que vienen de fuera para poder combatir contra quienes intentan asediarlo y así desbaratar el posible asedio. Y aguantar días de asedio suponía también poder contar con la más alta probabilidad de que tropas amigas pudieran ir por tierra a intentar frustrar ese asedio. Y esto también, fíjate, te lo voy a relacionar con lo que es la propia naturaleza de Gormaz, y es que si asediaban Gormaz, podían llegar tropas de refuerzo si resistía lo suficiente, pero es que esta fortaleza de Gormaz era el epicentro de un sistema defensivo de atalayas en el que si asediaban cualquier castillo, cualquier fortaleza de la provincia, desde Gormaz, y una vez se daba la voz de alarma, iban las tropas. Si te parece, yo creo que esto lo vamos a ver mejor precisamente ahí arriba, ¿no? Donde se ve todo el espacio, todo lo que se veía desde aquí, desde Gormaz. Subimos y lo vemos. Al paso de ronda. Al paso de ronda, vamos. Bueno, es que desde aquí se ve todo, es que realmente hay poco que decir, porque es que lo visualizamos todo, toda la ribera del Duero hasta allí, hasta el sistema ibérico, hasta la Sierra de Urbión, Sierra de Cebollera, allí tenemos el Moncayo, bueno, es que menuda situación el castillo de Gormaz. Y Somosierra, el sistema central, a tu espalda y en mi frente. Claro, impresionante. Estamos en lo alto de Ronda, a los pies, dentro de la subida del Alto de Ronda, de la Torre del Homenaje, que es del siglo XIV ya, desde época mudéjar. La parte más alta de la fortaleza es esta Torre del Homenaje, que junto a la llamada Torre de Almanzor son las dos más elevadas de la fortaleza. Y efectivamente, desde aquí se ve toda la panorámica que dominaba el castillo desde el punto de vista natural y desde el punto de vista de ese nodo de fortificaciones y de atalayas fundamentales para la intercomunicación y para la defensa. Porque si hablamos de atalayas, hablamos de ese sistema de comunicación y de defensa, ¿cuántas atalayas podíamos tener en el territorio? Muchas de ellas ya prácticamente desaparecidas, otras que siguen en pie. ¿Cuántas pueden ser? Pues no sé el número de atalayas, un buen número que permitiera esa intercomunicación, para que no hubiera zonas de vacío, zonas en blanco. Y esa intercomunicación se podía hacer, Yago, de dos maneras fundamentales. Mediante señales de humo, esto que nos parece de películas de indios y de vaqueros. Sí, o del Señor de los Anillos. Del Señor de los Anillos. Y también mediante señales de espejos, de luces, con una serie de claves
tanto del fuego, el humo, como de los espejos, como si fuera una especie de alfabeto Morse. Sí. Estamos hablando de un anacronismo, pero para que nos puedan entender los telespectadores, pues ya se sabía el mensaje que se estaba dando de una atalaya a otra, de una fortaleza a otra. Las atalayas no tenían una función tanto defensiva, como sí tenían los castillos específicamente, sino de intercomunicación, de seguir un sistema nodal de interconexión donde no hubiera ningún tipo de elemento vacío que pudiera cortar esa intercomunicación. Y de ahí la importancia del sistema de atalayas, muchas de ellas del siglo X, de época califal, que servían para esa mejor intercomunicación, para cambiar información y alertar o bien tranquilizar, porque es verdad que estamos en el filo de la navaja, en la época de la frontera, y había tanto que alertar de posibles peligros, también como para tranquilizar de que de momento no había peligro alguno, que muchas veces es más importante tranquilizar que no alertar. Claro. Es que imagínenselo, muchas veces nos cuesta mirar con los ojos del presente al pasado, pero es que eso ha ocurrido en el mismo sitio que hoy estamos pisando. Y Galib, personajes como Almanzor, personajes como el Cid Campeador han estado ligados a la fortaleza de Gormaz, algunos de los más reconocidos de la historia de nuestro país. Claro, estamos hablando de Galib, el caudillo jefe militar de Al-Hakem II, que fue en realidad los dos, el califa y el jefe militar, los constructores de la fortaleza califal fundamental, repito, independientemente de los vestigios y de las construcciones previas, ¿no? Pero se debe a Al-Hakem II y a Galib en torno al año 965, se puede decir. Bueno, pues podemos hablar en general de la mitad del siglo X, de los primeros años de la segunda mitad del siglo X, en plena época del esplendor del califato. Al-Hakem II el califa, Galib el caudillo. Galib fundamental en Gormaz, no solamente por desbaratar el asedio cristiano al que hemos hecho referencia antes, sino también como promotor fundamental de la construcción. También es muy histórica, pero también muy novelesca toda la relación de amor-odio entre Almanzor y Galib, sí, de ayuda y de colaboración y de oposición, ¿no? Sí, como terminó Galib sus días, porque precisamente estaba en contra de ese poder omnímodo de Almanzor, que no era califa, pero que era un caudillo que alcanzó más poder que muchos califas, ¿no? Y todo ese problema de las tensiones de poder y de los riesgos de las tensiones de poder también son una lección histórica que no es ficción, sino que es pura realidad histórica. Y, lógicamente, de parte cristiana, pues el Cid, el alcaide de Gormaz, por merced de Alfonso VI, pero estamos hablando ya de una época posterior, de fines del siglo XI, ¿no? Y claro, esto supone que estamos hablando de construcciones materiales, de panoramas naturales y también de personajes históricos que casi son personajes de novela, ¿no? Hoy nos hemos venido hasta la fortaleza califal de Gormaz, la más extensa de toda Europa, con el nuevo Toyota Yaris Cross, el nuevo híbrido con 130 caballos disponible en 4x2 y 4x4 y por supuesto con etiqueta Eco, expedida por la DGT, ideal para moverte con menor consumo y mayor respeto al medio ambiente y por supuesto por cualquier ciudad. Ideal también para la ciudad su tamaño, más compacto. Por dentro es un diseño sencillo que cuenta con todo lo necesario, desde este volante multifunción hasta esta pantalla disponible en dos tamaños, en 9 y en 10,5 pulgadas, por supuesto, con conectividad sin cable para Apple CarPlay y Android Auto. Y por fuera, venga, que te enseño el maletero. Aunque antes os hablo de la cámara trasera, perfecta para ayudarnos en cualquier tipo de aparcamiento. Y este maletero de 390 litros que se convierten en 1097 si abatimos los asientos traseros y donde nosotros metemos todos nuestros equipos de grabación. Lo tienen disponible desde 28.000 euros, con 4 años de mantenimiento incluido y por 250 euros al mes seguro a todo riesgo, por supuesto, con los 15 años de garantía Toyota. ¿Pueden conseguirlo dónde? En Toyota Futura Motor. Detalles curiosos, detalles decorativos que encontramos también en la fortaleza de Gormaz son estas estelas decoradas, estelas, dos islámicas, una romana. ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué están ahí?
Bueno, en efecto son estelas colocadas en lo alto del muro oeste, estamos en la parte del poniente. La estela del centro es una estela romana y si nos fijamos bien tiene como 3 impactos en la propia estela. Hay quien dice que esos 3 impactos son voluntarios y que fragmentaron a propósito la estela para colocarla ahí. Una estela romana sin duda alguna. Las 2 de los extremos muy probablemente sean de fines del siglo IX, de época del Emirato, previa al Califato. El Califato comienza en el año 929, pues estaríamos hablando de 30, 40 años antes del propio Califato. Son elementos reaprovechados, como es natural que se colocaron ahí en la época de Galif y de Al-Hakem II en el siglo X, principios de la segunda mitad del siglo X. ¿Qué hacen ahí? Preguntas, Yago. Pues probablemente, primero, tengan una función decorativa. Los alarifes vieron que eran piedras aprovechables y pues las utilizaron para colocar ahí el paramento, en lo alto del paramento de este muro occidental. También se dice que tienen una función profiláctica, es decir, de prevención, de protección frente a los espíritus malignos de la noche. El oeste es el poniente, o también pudo tener una componente simbólica de protección, de defensa, de invocación a los buenos espíritus para ahuyentar a los espíritus del mal, para garantizar de algún modo también la prevalencia de la cultura musulmana frente a la romana cristiana, que en definitiva es el enemigo. Y de ahí que se diga que a esa estela romana, que en el siglo X se podía considerar como cristiana, pues la rompen a propósito, como diciendo hemos acabado con la amenaza del cristianismo y aquí estamos haciendo prevalecer el Islam. Bueno, no deja de ser una suposición, una teoría en nada fundamentada, pero que bueno, como está ahí, la comentamos. Claro. Y hay que salir del perímetro amurallado por cualquier parte del recinto de la fortaleza y en la zona oeste, viendo Somosierra al fondo, pues en lo alto de este muro oeste, el más estrecho de todo el castillo, están. Oye, ¿volvemos para adentro? Volvemos. Con este arco califal a las espaldas, con este paisaje que parece un decorado que alguien ha puesto ahí, con estos campos de Castilla que hoy están verdes, el día de mañana estarán amarillos, vamos a hablar de lo que es, lo que decíamos al principio, ¿no? La fortaleza califal más grande de toda Europa, un perímetro de más de 1 kilómetro, 28 torres y esta explanada principal que se abre ante nosotros. Y aquí yo te quiero preguntar un poco, Jesús, por trasladarnos al siglo X, siglo XI, ¿cómo podía ser la imagen que hoy tenemos ante nosotros durante aquellos siglos? Lleno de soldados, imagino. Bueno, pues efectivamente esta es la explanada, la mayor superficie del castillo donde estaba la tropa de a pie, no la tropa de élite que estaba en el Alcázar. Pues si hacemos un recorrido podemos apreciar esta gran extensión, que es lo que primero llama la atención, ¿no? La gran extensión que podía dar cobijo, como hemos dicho antes, a una gran cantidad de contingente de soldados y de personas auxiliares. Por supuesto, aquí estaban las viviendas de los soldados, viviendas, por decirlo de alguna manera, cuarteles de los soldados donde los soldados descansaban, dormían. Había talleres, fraguas, sistemas de abastecimiento de todo tipo, ¿no? Lo que es un poco la población a la que había que atender, una población militar, pero que también tenía sus necesidades. ¿Y qué podemos apreciar aquí? Hombre, en el centro de la gran explanada llama la atención pues, este estanque, que era pues eso, un estanque de recepción de aguas, no un aljibe, sino una alberca. ¿Qué quiere decir? Que este estanque se llenaba de agua fundamentalmente para uso de riego y también para bebida de los animales y estaba al aire libre. En época en la que a lo mejor el calor era más persistente y más agudo, pues sí que se podía tapar de forma provisional, pero a diferencia del aljibe que hemos visto en el Alcázar, esto estaba abierto. Y también probablemente una mezquita en la que podemos apreciar esa hornacina que sería el mihrab orientado hacia el sur,
porque los musulmanes de Al-Ándalus rezan orientados hacia el sur, porque del sur llegó la ocupación musulmana y en lugar de rezar mirando a la Meca, miraban hacia el sur como recordando el inicio de la ocupación y de la estabilidad musulmana en España. Del sur viene el Islam y al sur hay que rezar para invocar la persistencia del Islam. Vemos también otra serie de elementos, entre ellos, como bien dices, el principal, esta puerta califal, que es el emblema del arte califal. Hemos hablado de un recinto fortificado, defensivo, donde las veleidades artísticas a veces pues, no son muy llamativas, porque lo que prioriza es precisamente la defensa, y a veces la defensa pues, no está muy bien congeniada con la belleza, dejémoslo ahí, pero evidentemente aquí sí. Aquí nos encontramos con una puerta de doble arco, ese arco de herradura, con ese despiece en dovelaje, que en realidad son dos puertas, una exterior y una interior, para dejar en el medio un hueco desde el que poder también atacar a quien osara avanzar por aquí. Esta puerta es importante por su trazado, es una puerta al exterior, se ve de doble alfiz y que recuerda mucho pues, esas puertas califales, por ejemplo, como las que se pueden apreciar en la mezquita de Córdoba, singularmente en la llamada Puerta de San Esteban de la mezquita de Córdoba, que son prácticamente coetáneas. Es verdad que nos consta que esta fortaleza tuvo sus más y sus menos en las luchas dinásticas, por ejemplo, entre Pedro I el Cruel o el Justiciero con Enrique II, pero bueno, no con la importancia de la época del siglo X y del siglo XI. También los reyes católicos sabemos que lo emplearon como cárcel. Incluso sabemos también que tuvo cierto protagonismo durante la época de las guerras carlistas, pero ya a partir de ahí Gormaz, la fortaleza de Gormaz, se ha convertido en un resto artístico, en un resto arqueológico, en un resto histórico que tiene un potencial turístico enorme. Solamente con la visita al castillo de Gormaz ya merece la pena un desplazamiento desde cualquier sitio. Hala, pues esa responsabilidad que tenemos los sorianos a vender nuestro paño, que es uno de los mejores de toda Europa, y que la fortaleza califal de Gormaz les espera. Jesús, muchísimas gracias. Gracias, ha sido un placer.